Buenas tardes, estimados magistrados que integran este pleno jurisdiccional, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto con los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del día 12 de noviembre de 2025 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, declaro iniciado el desarrollo de la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de Acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente, le informo que los 3 magistrados de las salas unitarias que integran el pleno de este tribunal se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria. Gracias. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en esta. En consecuencia, instruyo al secretario general de Acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Magistrados, el orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. El punto número 1 corresponde al inicio de la sesión. El punto número 2 a la lista de asistencia. El punto número 3 a la declaración de quórum legal. El punto número 4 de lectura y en su caso aprobación del orden del día. En el punto número 5 corresponde a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2025. En el punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, se tienen programados 2 proyectos. El primero de estos corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente 42, diagonal 2025, diagonal 3 romano, -A, que promovió la parte actora en contra del acuerdo de fecha 14 de mayo de 2025, mediante la cual se desechó la demanda por improcedente. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El segundo se trata de una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente 46, diagonal 2025, diagonal 3 romano, -A, que interpuso la enjuiciante, a través del cual contravierte el acuerdo de 14 de mayo de 2025, que desechó la demanda por improcedente. Proyecto por el que se propone confirmar el auto sujeto a reclamación. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. En el punto número 7, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, existen 4 proyectos de acuerdo a discutir. El primero, dictado en el expediente 68, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A, por el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación dictadas en el juicio en cuestión. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El segundo proyecto corresponde al dictado en el expediente 9, diagonal 2021, diagonal 2 romano, -A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una resolución de sobreseimiento decretado antes del cierre de la instrucción del juicio, de fecha 25 de septiembre de 2025, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, proyecto por el que se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El tercero de estos es el relativo al juicio de nulidad 50, diagonal 2024, diagonal 3 romano, -A, que recae a un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva del 30 de septiembre de 2025, pronunciado por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone resolver improcedente dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El cuarto proyecto de acuerdo consiste en el dictado en el expediente 79, diagonal 2024, diagonal 3 romano, -A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de la sentencia definitiva del 3 de octubre del 2025,
pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. En el punto número 8, asuntos administrativos, no existen asuntos a tratar. En el punto número 9, asuntos generales, no existen asuntos a tratar. Finalmente, el último punto que corresponde al número 10, relativo a la clausura de la sesión. Magistrados, debe hacerse notar que en lo que respecta a los puntos números 1, 2, 3 y 4 del orden del día, relativos al inicio de la sesión, la lista de asistencia, la declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, ya han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendientes únicamente la aprobación del resto de los puntos que conforman el orden del día de la presente sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 magistrados integrantes del pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión pública ordinaria del 6 de noviembre de 2025, toda vez que esta fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ya mencionada, así como de la aprobación del contenido de la misma? A favor. Presidente, le informo que tanto la dispensa de la lectura del acta de sesión en comento como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes de este pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de la sesión pública ordinaria del 6 de noviembre de 2025. Hecho lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Magistrados, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6, relativo a resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resolución a discutir. Informo a este Pleno que el primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación, dictada por el magistrado de la tercera sala unitaria de este tribunal, dentro de los autos que integran el juicio de nulidad 042/2025/3 Romano-A, que promovió la parte actora en contra del acuerdo de fecha 14 de mayo de 2025, mediante el cual se desechó la demanda por improcedente. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, quien tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Tal como lo mencionó hace un momento nuestro secretario general de Acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 042/2025/3 Romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto a este honorable pleno, considero precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra del auto de fecha 14 de mayo de 2025, en el que se desechó por improcedente la demanda. Ahora bien, la recurrente en su único agravio afirma que este tribunal sí es competente para conocer de la demanda, ya que no existe fundamento en el Código Adjetivo Civil para conocer la controversia que se plantea, pues no es materia civil sino administrativa, por lo que acorde con el artículo 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 153 bis de la Constitución del Estado, este tribunal es competente para conocer de la demanda. De considerarse lo contrario, se dejaría de impartir justicia contraviniendo el artículo 17 constitucional. Bien así, el único agravio que presenta la ahora recurrente es considerado infundado toda vez que la resolución del recurso de inconformidad en el que se resolvió confirmar la calificación de denegado no está contemplado en alguno de los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal.
Si bien es cierto, conforme a la fracción 14 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas, este tribunal es competente para conocer de las resoluciones derivadas de los recursos administrativos y en este caso la actora demanda la nulidad de una resolución recaída a un recurso. Cierto es que el acto recurrido en sede administrativa debe encuadrar en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 4 aludido, condición que en este caso no se cumple. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, el órgano jurisdiccional encargado de conocer las impugnaciones de las resoluciones a los recursos de inconformidad establecidos en la misma Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas son los tribunales del Poder Judicial del Estado. Lo anterior, aun y cuando refiere a la actora que lo establecido en la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio es anacrónico, por lo que debe atenderse a lo establecido en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que aún con la reforma de febrero del año 2024, lo dispuesto en el artículo 62 y 63 de la ley aludida quedó exactamente intacto y a la fecha continúa vigente. Máxime que dicho precepto sí respeta el derecho a la impartición de justicia que prevé el artículo 17 constitucional, ya que garantiza a favor de los gobernados la posibilidad de combatir la resolución impugnada ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. En este sentido, y al resultar infundados los agravios vertidos por la hora recurrente, se propone a este honorable pleno confirmar el auto recurrido de fecha 14 de mayo de 2025. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrados, se abre discusión del proyecto en comento. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este pleno. Gracias, secretario. Con el permiso de este pleno, distinguidos magistrados, concuerdo plenamente con las consideraciones expuestas en el proyecto, al estimar infundados los agravios de la recurrente, en contra del acuerdo de fecha 14 de mayo del año en curso. Coincido en que la negativa de inscribir en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado una escritura pública no se encuentra contemplada en ninguna de las fracciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal. Asimismo, comparto lo señalado respecto a que si bien la fracción 14 del artículo 4 establece que el juicio es procedente en contra de las resoluciones que resuelvan algún recurso administrativo, como el de inconformidad interpuesto por la recurrente ante la autoridad demandada, esa circunstancia no implica que el caso deba considerarse dentro de la competencia material de este tribunal. Lo anterior, porque el propio texto normativo dispone expresamente que ello dependerá de que el acto impugnado en el recurso se encuentre previsto en alguna de las fracciones del artículo 4, lo que no ocurre en el presente asunto, pues como ya se indicó, la negativa de inscripción de una escritura pública no encuadra en los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo. Considero también acertado que en el proyecto se destaque que conforme a los artículos 62 y 63 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, la competencia para conocer de las resoluciones dictadas al resolver los recursos de inconformidad corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas. Esa previsión legal, que se mantiene vigente tras la reforma más reciente al ordenamiento, no vulnera los principios de progresividad ni de acceso a la justicia, pues garantiza la posibilidad de impugnar dichos actos ante la vía jurisdiccional competente. Por las razones expuestas y en atención al análisis integral de las constancias que obran en autos, mi voto es a favor de confirmar el acuerdo de fecha 14 de mayo de 2025, mediante cual el magistrado de la Tercera Sala Unitaria desechó la demanda por improcedente al resultar infundados los agravios planteados en el recurso de reclamación. Es cuanto, secretario.
Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Gracias, secretario. Solamente para agregar que estoy de acuerdo con el proyecto y que simple y sencillamente este tribunal ha tenido a bien tener como precedentes casos similares al que este día estamos discutiendo en pleno, y que de conformidad con el artículo 4 de nuestra ley orgánica, pues no cabe ninguno de los supuestos. Entiendo perfectamente que se trata de un acto administrativo, pero ese acto administrativo está regulado por una ley especial, que es la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas. Derivado de ello, la aplicación directa es esa ley y, insisto, dado que no se da ninguno de los supuestos hipotéticos establecidos en el artículo 4 de nuestra ley orgánica, pues estoy de acuerdo con el proyecto del magistrado Guerra a fin de confirmar el auto recurrido. Es cuanto. Si no hay nada más que agregar, y considerando que el asunto se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente de juicio de nulidad 042/2025, 3 El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 046/2025, 3 que interpuso la enjuiciante, a través del cual contraviene el acuerdo del 14 de mayo de 2025, que desechó la demanda por improcedente, proyecto por el que se propone confirmar el auto sujeto a reclamación. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, a quien en este momento se le concede el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Tal como lo mencionó nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 046/2025, 3 muy similar al asunto anteriormente tratado. Y antes de iniciar con la propuesta de este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora contra el auto de fecha 14 de mayo de 2025 en el que se desechó por improcedente la demanda. Ahora bien, la recurrente en su único agravio afirma que este tribunal sí es competente para conocer de la demanda, ya que no existe fundamento en el Código Adjetivo Civil para conocer la controversia que se plantea, pues no es materia civil sino administrativa, así lo alude la recurrente, conforme y acorde al artículo 2 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y al 153 bis de la Constitución del Estado, el cual marca que este tribunal es competente para conocer de la demanda. De considerarse lo contrario, dejaríamos de impartir justicia contraviniendo el artículo 17 constitucional, tal como se planteó en el asunto anterior. El agravio en mención vertido por la hora recurrente, consideramos es infundado, toda vez que la resolución del recurso de inconformidad en el que se resolvió confirmar la calificación con defecto no está contemplado en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo establecido en el artículo 4 de la ley orgánica de este tribunal. Si bien es cierto, conforme a la fracción 14 del artículo 4 de la ley orgánica de este tribunal, somos competentes para conocer de resoluciones derivadas de los recursos administrativos y en este caso, la actora demanda la nulidad de una resolución recaída a un recurso. Cierto es que el auto recurrido en sede administrativa debe encuadrar en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 4 aludido, condición que en este caso nuevamente no se cumple.
Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, el órgano jurisdiccional encargado de conocer las impugnaciones y las resoluciones de los recursos de inconformidad establecidos en la misma Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas son los tribunales del Poder Judicial. Máxime, y lo anterior, aún y cuando refiere al actor a que lo establecido en la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio es anacrónico, por lo que debe de atenderse a lo establecido en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que aún con la reforma de febrero de 2024, lo dispuesto en el artículo 62 y 63 de la ley aludida queda intacta y continúa completamente vigente. Máxime que dicho precepto sí respeta el derecho de impartición de justicia que prevé el artículo 17 constitucional, ya que garantiza en favor de los gobernados la posibilidad de combatir la resolución impugnada ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Por tanto, la propuesta de este honorable pleno, y al resultar infundados los argumentos vertidos por la hora recurrente, se propone confirmar el auto recurrido de fecha 14 de mayo de 2025. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrados, se abre discusión el proyecto en comento. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone al Pleno. Gracias, secretario. En atención a que el presente asunto posee características idénticas o similares al diverso juicio 042/2025, que fue discutido y aprobado hace un momento, y considerando que ambos derivan del mismo supuestos normativos, solicito respetuosamente que se tengan por reproducidos los argumentos expresados en el proyecto previamente analizado. En ese sentido, mi posición es coincidente con la propuesta del magistrado Guerra, pues al igual que en el expediente anterior, los agravios resultan infundados y el acuerdo impugnado se encuentra debidamente sustentado en derecho. Por tanto, mi voto es a favor de confirmar la resolución recurrida. Es cuanto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Sin comentarios, secretario. Si no hay nada más que agregar y considerando que el asunto se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este Pleno, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 046/2025/3-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto corresponde al punto número 7 del orden del día, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que, como se anticipó, se tienen programados 4 proyectos de acuerdo. El primero de estos, dictado en el expediente 68/2017/3-A, por el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva, así como la interlocutoria de liquidación respectivas. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. Magistrado presidente, se le concede el uso de la voz. Gracias, secretario. En el proyecto que se propone, se establece que en la sentencia definitiva de 5 de julio de 2017 se condenó a la autoridad demandada a pagar a la parte actora la cantidad de 484.828.01, integrada por diversas prestaciones con motivo de su despido injustificado. También se indica que dicha condena fue cumplida mediante el pago que para el efecto realizó la autoridad demandada conforme a lo consignado en el acta denominada Diligencia de Entrega de Cheque, de fecha 4 de febrero de 2021, por la que se puso a disposición y se entregó el documento mercantil respectivo.
Asimismo, consta en autos que la parte actora solicitó la actualización de la condena, la cual fue declarada procedente mediante la resolución interlocutoria de liquidación del 29 de abril de 2021, ordenándose el pago de 256,512.14 pesos, correspondiente al periodo comprendido del 21 de diciembre de 2018 al 2 de febrero de 2021. Dicho monto también fue cubierto por la autoridad demandada, lo cual se acredita con las copias certificadas del acta levantada para ese efecto, el recibo de pago, la póliza del cheque y la constancia de entrega correspondiente. Por lo tanto, en el acuerdo que se somete a consideración de este Pleno, se declara cumplida la sentencia definitiva del 5 de julio de 2017, así como la resolución interlocutoria de incidente de liquidación del 29 de abril de 2021, en todos sus términos. Es cuanto. Magistrados de este Pleno, se abre discusión el proyecto de acuerdo en cuestión. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? De acuerdo con el proyecto, secretario. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este Pleno. No hay comentario, secretario. Si no hay nada más que agregar y considerando que el proyecto de acuerdo en cuestión se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en la vía económica. Magistrados que integran este Pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto al proyecto de acuerdo dictado en el expediente 68, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A? A favor. A favor. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo dictado en el expediente 068, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A, por el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva, así como la interlocutoria de liquidación respectivas. Magistrados, el segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el expediente 9, diagonal 2021, diagonal 2 romano, -A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de la resolución de sobreseimiento decretado antes del cierre de la instrucción del juicio, de fecha 25 de septiembre de 2025, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, proyecto por el que se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa. Magistrado presidente, tiene el uso de la palabra. Gracias. En el proyecto de acuerdo en cuestión se propone considerar improcedente el recurso de revisión planteado por la parte actora, atendiendo a la naturaleza del acto que se contravierte, toda vez que no corresponde a una sentencia definitiva, sino a una resolución de sobreseimiento dictada antes del cierre de instrucción del juicio contencioso administrativo. En este, se invoca como sustento el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, la cual establece que el recurso de revisión procede únicamente contra sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias del tribunal, dentro del procedimiento contencioso administrativo y previa substanciación del juicio hasta su cierre de instrucción. En el proyecto se precisa que la resolución recurrida fue dictada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, quien decretó el sobreseimiento del juicio, previo al cierre de instrucción, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda, en relación con el diverso numeral 15, fracción segunda, ambos de la citada ley. Por lo tanto, si el recurrente promueve su revisión en contra de una determinación que no constituye una sentencia definitiva, al haberse dictado sin sustanciarse todo en el juicio hasta su cierre de instrucción, resulta evidentemente que, como se precisa en el proyecto, este debe considerarse improcedente, lo que se refuerza con lo dispuesto en el artículo 91 de la legislación en comento, el cual establece que el medio de defensa procedente en contra del sobreseimiento antes del cierre de instrucción es el recurso de reclamación y no el de revisión. Por tal motivo, se concluye que el recurso de revisión interpuesto es improcedente. Es cuanto, secretario. Magistrados de este Pleno, se abre discusión el proyecto de acuerdo en cuestión. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Gracias, secretarios. Solamente coincido con lo planteado por el magistrado presidente en relación a este asunto que estamos tratando y ciertamente confirmo que
desgraciadamente, en algunos de los casos, por equivocación del medio de defensa que están interponiendo, pues dañan inclusive los derechos que tienen los particulares de venir a este tribunal a que se le imparta justicia. En otras palabras, como tribunal de legalidad estamos sujetos a que lo que se interponga esté dentro de la ley y esté establecido en una ley. En este caso, en particular, al haber interpuesto un recurso de revisión, el cual no procede en contra del acuerdo de sobreseimiento dictado por la segunda sala unitaria de este tribunal, en automático lo que debió haber interpuesto el particular a través de su abogado sería un recurso de reclamación y no de revisión. Bajo ese esquema y dados los argumentos expuestos por el magistrado presidente, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Es cuanto, secretario. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone este pleno. No hay comentarios, secretario. Si no hay nada más que agregar, y considerando que el proyecto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en la vía económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto al proyecto de acuerdo dictado en el juicio de nulidad 9/2021, diagonal 2 romano-A? A favor. A favor. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo dictado en el expediente 009/2021, diagonal 2 romano-A, por el que se considera improcedente el recurso de revisión intentado por la parte actora en contra de la resolución de sobreseimiento decretado antes del cierre de la instrucción del juicio, de fecha 25 de septiembre de 2025. Magistrados, informo que el tercer proyecto de acuerdo jurisdiccional es el relativo al expediente 50, diagonal 2024, diagonal 3 romano-A, que recae un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva del 30 de septiembre de 2025, pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone considerar improcedente dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. Se le concede el uso de la voz al magistrado presidente. En el proyecto que se propone a este pleno, se precisa que la improcedencia del recurso de revisión en cuestión estriba en el acorde al numeral 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Tratándose de autoridades demandadas, su procedencia no exige que lo promuevan a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica y en contra de una sentencia definitiva emitida por alguna de las salas unitarias que integran este tribunal, dentro del término legal respectivo, sino además la materia de impugnación debe corresponder a cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones 1 a la 7 del precitado numeral. En este, también se precisa que en la sentencia recurrida, la tercera sala unitaria resolvió sobre la legalidad de la baja de la actora como policía segundo tipo A de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la cual no se ubica en ninguno de los supuestos de procedencia de la revisión previsto en el artículo 95 en comento, en aquellos casos en los que lo promueva la autoridad demandada, agregándose al respecto que en la sentencia impugnada tampoco se inaplicó una norma general en el ejercicio de control difuso de la constitucionalidad o convencionalidad. Por lo tanto, en el proyecto que se concluye, al no ubicarse la materia de impugnación del juicio en alguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión, este debe de considerarse improcedente. Es cuanto. Magistrados de este pleno, se abre discusión el proyecto de acuerdo en cuestión. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este pleno. No hay comentario, secretario. Si no hay nada más que agregar y considerando que el proyecto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en la vía económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto al proyecto de acuerdo dictado dentro del expediente 50 diagonal 2024 diagonal 3 romano-A? A favor. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo dictado en el expediente 050 diagonal 2024 diagonal 3 romano-A,
por el que se considera improcedente el recurso de revisión intentado por la autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva del 30 de septiembre de 2025. Magistrados, informo que el cuarto proyecto de acuerdo consiste en el dictado en el expediente 79/2024/3 romano-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 3 de octubre de 2025, pronunciada por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. Se concede el uso de la voz al magistrado presidente. Gracias, secretario. En el proyecto se propone admitir a trámite el recurso de revisión al promoverlo la parte actora del juicio en contra de una sentencia definitiva emitida por una sala unitaria, dentro del plazo de los 15 días establecidos en el Ordinal 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas. En este, también se ordena que, con fundamento en el último párrafo del numeral en cuestión, se corra del traslado respectivo a cada una de las partes que intervinieron en el juicio contencioso administrativo, emplazándolas para que en el término de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efecto su notificación, comparezcan a defender sus intereses, así como que una vez hecho lo anterior, se turnen los autos al instructor para que continúe con el trámite y formulación del proyecto. Es cuanto. Magistrados de este pleno, se abre a discusión el proyecto de acuerdo en cuestión. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Sin comentarios, secretario. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este pleno. Sin comentarios, secretario. Si no hay nada más que agregar y considerando que el proyecto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en la vía económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto al proyecto de acuerdo dictado en el juicio de nulidad 79/2024/3 romano-A? A favor. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo dictado en el expediente 079/2024/3 romano-A, por el que se admite a trámite el recurso de revisión intentado por la parte actora en contra de la sentencia definitiva del 3 de octubre de 2025. Una vez agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Presidente, en los puntos 8 y 9, correspondientes a asuntos administrativos y asuntos generales respectivamente, no se tiene programado ningún asunto a tratar. Por último, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:41 del día 12 de noviembre de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.